Estamos conversando aquí en Uno más Uno, en la entrevista en primer plano, con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. Y antes de la pausa, te preguntaba, Cristóbal, en relación a cuáles errores u observaciones tienes en el marco de esta persecución que tiene el Ministerio Público contra casos de corrupción. Mira, cuando te decía en el segmento anterior que se han cometido y se van a seguir cometiendo errores, es porque es inevitable. Es decir, no hay un ámbito del proceder humano y sobre todo del proceder institucional en el que quienes llevan a cabo acciones no estén expuestos a la comisión de errores. Eh, en este mismo programa, yo hace unos meses, hablando contigo y con Adalberto, decía, hubo un momento en el inicio de los procesos de investigación en que se discutió mucho, por ejemplo, que había información perteneciente o correspondiente a etapas secretas del proceso que salían a la luz pública. Es verdad que la Procuraduría no tiene control de esas cosas porque en esos procesos participan abogados, Sí. abogados que tienen, y partes que tienen intereses. Y que a veces esos abogados son quienes comparten los expedientes con la prensa, sobre todo cuando son casos donde hay varios imputados y cada imputado tiene una estrategia de defensa. eh, Procesos de investigación contra fiscales que en momentos en que debían ser o deberían ser también manejarse con la discreción y el secreto eh, y la prudencia necesaria, pues de repente se han hecho públicos. Esas cosas han pasado, pero esas cuestiones no es que no sean importantes, son importantes, pero no son las cuestiones que han marcado, que han trazado la pauta de comportamiento de de las actuales autoridades en el Ministerio Público. Es decir, al momento de poner en una balanza, si fuéramos a hacer una ponderación del desempeño de las actuales autoridades del Ministerio Público, yo te puedo decir sin lugar a dudas, nosotros tenemos hoy en el Ministerio Público y en la Procuraduría General de la República, sobre todo, una institución con un nivel de credibilidad exponencialmente superior al que pudo haber tenido en cualquier otro momento de la evolución de esa institución. Y esa es una cuestión por la que clamó durante mucho tiempo la sociedad dominicana. Lo que te quiero decir en síntesis es, sí se han cometido y sí se van a cometer errores, pero no podemos caer en el error de sesgar el juicio en función de los errores y perder de vista la trascendencia de las cosas que se están llevando a cabo en la Procuraduría. Si das una mirada retrospectiva al caso Operación Medusa, ¿entiendes tú que se han vulnerado derechos, que se ha violentado el debido proceso? Yo recuerdo con esa conversación que citas, discutíamos el tema de la prisión preventiva, si era o no necesaria en el caso del ex procurador. A la luz de los nuevos datos que ha compartido el Ministerio Público, ¿te parece que todavía era innecesaria esa prisión preventiva? Mira qué pasa, Milicen, yo lo que he sido durante más de 25 años es profesor de Derecho Constitucional y en concreto de Derechos Fundamentales. Es decir, lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Mi punto es simple, lo que dice, y yo lo he puesto de manifiesto en reuniones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en seminarios sobre el tema. La prisión preventiva es una cuestión excepcional, concebida como excepcional en el régimen jurídico en la República Dominicana, tanto por la Constitución como por el Código de Procedimiento Penal, y no opera como excepcional. Cuando una cuestión concebida como excepcional opera como norma, algo está andando mal en la práctica de la judicatura y de los actores del Ministerio Público. Es simple, es simple. Si es excepcional no puede convertirse en regla, y es una regla.
Es una regla, no en Operación Medusa, no en los casos sonoros, es una regla en el funcionamiento cotidiano. Es decir, se ha convertido en regla al nivel tal que la reforma del Código de Procedimiento Penal que se produjo en el año 2002 desde el punto de vista de su aprobación y que entró en vigencia por efecto de una vacación legislativa en el año 2004, tenía como uno de los objetivos fundamentales que el Código sirviera como instrumento para resolver o para contribuir a resolver el tema de la preponderancia de la prisión preventiva. No hemos sido capaces, 20 años después de la entrada en vigencia del Código, 18 años después de la entrada en vigencia del Código, de resolver ese problema. Así es. Bueno, Cristóbal, hay otro tema que me gustaría analizar contigo. Es el debate en relación al proyecto de ley de extinción de dominio. Hay quienes se oponen al mismo argumentando que es inconstitucional cuando violenta derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Por ejemplo, cuando se incluye lo que se llama retroactividad de las leyes, que ahora le dicen retrospectividad. Entonces me gustaría saber qué opinión tienes acerca de ese proyecto de ley. Mira, ayer empecé la publicación de una serie de artículos, ayer fue la primera entrega de una serie de artículos que tengo ya listos sobre el tema del proyecto de ley de extinción de dominio. Lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es que el proyecto o la ley, en el momento en que se vaya a aprobar, debe ser aprobada con un régimen de mayoría o con el régimen de mayoría propio de las leyes orgánicas. Para ti es una ley orgánica. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque la ley dispone la creación de una jurisdicción especializada, es decir, de una nueva instancia en el Poder Judicial. Y la especialización de un cuerpo de investigación en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público para estos fines no es relevante. Dispone la creación de una jurisdicción especializada, responsable, ante la cual se ventilarían los procesos de extinción de dominios, respecto de los cuales se haya llevado a cabo una previa investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué implica eso? Una alteración en la estructura y la composición del Poder Judicial. El artículo 112 de la Constitución dice que las leyes orgánicas son aquellas que versan, entre otras materias, sobre derechos fundamentales y sobre la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado. Okay. Si la estructura y funcionamiento de un poder del Estado está siendo objeto, que en este caso el Poder Judicial, de la ley, objeto de regulación de la ley de extinción de dominio, no hay forma de aprobarla con un régimen de mayoría distinto. Yo sé, me consta, que hay un equipo de legisladores laboriosos y comprometidos con este proyecto y de sus asesores que están buscando un mecanismo de salvar esa situación, pero si eso no se logra, la ley tiene que ser aprobada por una mayoría orgánica. Esa es una razón. La otra es que la ley modifica todo el régimen de presunciones de legitimidad, de publicidad, de validez y de certeza de la propiedad que da el registro de la propiedad en el sistema de registro nacional de la propiedad y que está regulado por la ley 10805. La ley 10805 es una ley orgánica. La Constitución, en el mismo artículo 112, parte final, dice que también tienen que aprobarse con un régimen de mayoría calificada las leyes que introducen reformas a leyes orgánicas. Eso significa que si se aprobara como ley ordinaria, y ayer el Senado conoció el informe de la Comisión Bicameral, que le dio el visto bueno, aunque propuso el presidente de esa comisión que se diera un plazo para
que fuera sometido en el Pleno y conocida, pero si se aprueba con una mayoría ordinaria, puede ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, procedería totalmente. Totalmente. Por eso es que creo que debe ponerse la atención a ese tema, porque el riesgo sería que el Tribunal Constitucional la declare no conforme a la Constitución, y esa es una causa de declaratoria absoluta, es decir, de declaratoria total de inconstitucionalidad. Hay dos modalidades generales de declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, o total o parcial. Cuando el vicio de constitucionalidad de la ley es de forma, es decir, tiene que ver con el procedimiento de su adopción, es la totalidad de la ley la que está comprometida. Acuérdate de lo que pasó con el Código Penal en el año 2015, en el año 2014. Se aprueba por las cámaras legislativas. La Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara de Diputados, los remite al entonces presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina hace observaciones. Esas observaciones son aprobadas por la Cámara de Diputados, pero en vez de remitirlo al Senado para que discutiera las observaciones y las aprobara si estaba de acuerdo, lo remitió al Ejecutivo, el Ejecutivo lo promulgó y lo publicó. Ese vicio en el procedimiento hizo que el tribunal anulara el código en términos totales. Ese es el riesgo al que se expondría la ley de extinción de dominio si se aprueba con un régimen de mayoría distinto al que prevé el artículo 112. Y yo creo que es una ley que tiene la suficiente relevancia, la suficiente trascendencia respecto de la que el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto demasiado empeño como para tomar ese riesgo. Claro. Pero ¿qué te parece a ti el argumento de algunos de los defensores de esta ley, tal cual está, que dicen que no se puede generar un derecho como la propiedad sobre un ilícito? Ahí mismo donde está sentado, tuvimos la oportunidad la semana pasada de conversar con el senador Antonio Taveras, que forma parte de la Comisión Bicameral, y cuando le cuestionábamos en relación a la posibilidad de inconstitucionalidad de esta ley, él decía no se genera un derecho sobre algo ilícito. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo que pasa es que la ilicitud tú no la puedes presumir. La ilicitud tú la tienes que probar. Eso es lo que es compatible con la Constitución. Si tú pruebas que fue ilícito, no hay duda, nunca fuiste, en términos jurídicos, el propietario. Disfrutaste de una propiedad de apariencia, pero tú no puedes establecer un régimen general de presunción de ilicitud de la propiedad. Claro, eso tiene que ser probado. Eso es incompatible con la Constitución. Bien. Es incompatible con el ordenamiento constitucional. ¿Entiendes? La responsabilidad de las autoridades de investigación es destruir la presunción de legitimidad que te da ser poseedora de un título que acredita tu propiedad sobre un determinado bien. Le corresponde a quien investiga destruir eso. Es simple. Entonces, si se prueba que eso es el resultado de un crimen, que esa propiedad fue el resultado de un crimen, no de cualquier crimen, de un crimen de esos que forman parte de lo que se llama criminalidad organizada, que es el objeto de la ley, claro. Corrupción administrativa, entonces nunca tuviste la propiedad real. Pero aquí es el orden para determinar eso. Pero el paso previo es probarlo, porque ¿qué es lo que pasa si no actuamos sobre esa lógica? Que es una de las cosas que digo en mi artículo de ayer, que se crea un régimen general de presunción de ilicitud de la propiedad y de ilegitimidad de los negocios jurídicos de transferencia de la propiedad, que genera un clima de incertidumbre y de inseguridad jurídica alrededor de todo el sistema nacional de la propiedad. Así es. Bueno, Cristóbal, el tiempo se nos está acabando, pero quiero aprovechar estos últimos minutos, producción, para que compartas tu opinión de que el 26 de julio cierre la legislatura y no tengamos todavía un código penal. Yo tengo la información de que posiblemente la semana próxima nueva vez se retomen las discusiones del código, pero sin las 3 causales.
¿Qué implica esto para los derechos de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas en República Dominicana? Mira, lo que, lo que pasaría si no se logra aprobar el código es que seguiríamos con el régimen de prohibición general que consta actualmente en el código vigente. Y lo que uno ve en términos de actitud por parte de las fuerzas políticas mayoritarias representadas en el Congreso es una decisión de no reconocer las tres causales como eximentes de responsabilidad penal. Pienso que sería una cuestión de lamentar, porque creo que es una actitud de negación al reconocimiento de derechos que deberían haberle sido reconocidos a las mujeres desde hace mucho tiempo. Yo creo que una mujer tiene que tener derecho a suspender un embarazo si ha sido él mismo el objeto de una violación, si pone en riesgo su vida, si ha sido el resultado de, si hay riesgos de malformación congénita con la vida en el feto. Yo creo que eso no debería ser objeto de discusión, pero lo es, Y hay mucha gente en la sociedad dominicana y en los legisladores y en los partidos políticos con representación legislativa en el Congreso Nacional que creen lo contrario. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea de los sectores que defienden derechos y de los sectores progresistas en la República Dominicana es continuar con la lucha para lograr que su visión sea la mayoritaria. Es que así es como funciona la democracia. ¿Qué es lo que no hemos logrado? Convertir en mayoritaria la opinión de los sectores liberales sobre este tema en la República Dominicana. Es tan sencillo como eso. Ahí está el reto, entonces. Tú dices que es sencillo, pero es complejo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, profesor y articulista. Ha sido un honor para mí tener esta conversación amplia contigo y poder pasar balance a los principales temas de actualidad. Gracias también a ustedes por su compañía de hoy jueves. Les invito a que mañana viernes cerremos oficial y formalmente la semana aquí en Uno más Uno a partir de las 7 de la mañana. Acompáñenme.